Buenos días. Buenos días, hermano. Vamos a continuar, ¿les parece? Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Quiero compartir el tema espiritualidad fuera de rango. Quiero hablar de cómo la fe se va desgastando. ¿A cuántos les ha pasado que hay altibajos, que hay momentos que la fe se cansa? No es que deje de ser, no es que dejemos de creer en Dios, pero está agotada, ¿no? Como el cuerpo. Hoy quiero que revisemos a partir de un signo vital de la presión arterial que todos ubicamos, de qué se trata, que comprendamos cómo nos afecta, cómo afecta la fe vivir fuera de rango, ¿sí? En la salud hay problemas que se notan, hay problemas que duelen de inmediato, ¿sí? Pero hay otros que avanzan en silencio. La presión arterial es el caso de que no duele, no avisa, ¿sí? No te das cuenta en ese momento. Los que padecen hipertensión lo sabemos, que pudimos haber pasado muchos años en la vida con presiones altas y ni cuenta nos dimos. Tal vez hubo días donde dolía la cabeza, ¿no? Pero podías vivir toda una vida normal y no te dabas cuenta hasta que de repente llegas y te diagnostican, ¿no? Puedes trabajar, puedes exigirte, puedes hacer ejercicio, pero no sabes realmente cómo el cuerpo está compensando esa falta de medicamento, en el caso de la hipertensión, ¿sí? Por eso a esta enfermedad se le conoce como el asesino silencioso, porque no actúa de inmediato, sino se va acumulando. Y si no lo tratas, pues tu cuerpo lo exige que trabajes normal cuando realmente estás fuera de rango, ¿sí? La presión arterial, particularmente, a diferencia de otros signos vitales, no mide el día que estamos teniendo, sino mide el estilo de vida que hemos estado viviendo durante los últimos años. La presión arterial habla puntualmente de eso. Obviamente hay picos como en todo, pero cuando la presión arterial permanece fuera de rango mucho tiempo, el daño puede ser grave, ¿sí? Si no se trata. ¿Cuál es el rango en la presión arterial? 120-80. En una persona promedio sana, ¿no? Entonces, es importante eso que dices, una persona sana. Quiero que lo apliquemos al final, porque los rangos están ahí, porque hablan de que vamos a estar sanos si estamos dentro de este rango, pero depende de nuestra edad, depende de nuestra historia clínica, van cambiando esos parámetros, ¿no? Y tenemos que cuidarlos. Entonces, la presión arterial, o sea, no es difícil explicarlo con palabras no técnicas. ¿Qué significa la presión arterial? Sabemos que mide la presión de la sangre que va por las venas y que hace que fluya todo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo importante aquí es que la presión arterial está presente todo el tiempo, ¿sí? O sea, todo el tiempo necesitamos tener presión. Imagínate que de repente bajara la presión, pues se muere la persona, ¿no? Es como una tubería que necesita estar bombeando todo el tiempo la sangre para que llegue a todas las partes del cuerpo. Eso es muy importante y obviamente no tengo el conocimiento médico para explicarlo, pero ustedes saben que es importante que la sangre llegue a todas las partes. Y en ese sentido, la presión arterial mide que esté funcionando bien esa parte, que esté llegando a todas las partes, ¿no? Yo me preguntaba cómo llegaron a la conclusión de que el 120 y el 80 es un rango, es un parámetro adecuado para personas. Y pues la respuesta es que fueron estudiando personas y personas en un rango de tiempo, muchos años, y se dieron cuenta que las personas
que estaban sanas permanecían estables entre esos parámetros. Más o menos así llegaron a la estadística, llegaron a esa conclusión. Por eso la presión, hermano, no evalúa algo de forma absoluta, sino da rangos saludables. O sea, no podemos decir el 120 y el 80 exactamente tienen que tener eso todos. No, ¿verdad? Puede ser 79, puede ser 85 y está en un rango saludable, pero el 120 y el 80 establecen rangos saludables. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces ahí vamos bien. Vivir entonces fuera de esos parámetros o de ese rango, en esos estudios que le estoy mencionando, en esas historias que se repetían una y otra vez, se dieron cuenta que cuando las personas bajaban del 80 al 70, al 60 y tantos, las personas empezaban a comportarse diferente, ¿sí? Y cuando las personas andaban en el 140 y tantos, se empezaban a sentir dolores o ciertos otros signos. Entonces, vivir de esos parámetros de manera constante hace que las personas se vayan deteriorando, ¿sí? O sea, puedes tener la presión por una situación alta un día, pero si todos los días después vuelve al rango, no pasa nada. Pero si tu presión, si la presión arterial es siempre arriba de 130 y tanto, 140, es que ya algo está pasando, es un signo de algo que está pasando o que pasó en tu cuerpo durante mucho tiempo, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien, estamos hablando de parámetros, estamos hablando de rangos, estamos hablando de presión arterial. Es importante el tema que quiero tratar hoy y que lo hemos estudiado en diferentes series, es acerca de la salud física, ¿sí? Y el autocontrol. Eso es lo que quiero tratar el día como tema, aplicando a signos vitales de una espiritualidad sana. Nuestra serie tiene que ver con una espiritualidad sin maquillaje, es decir, que no tapemos los problemas. El ser humano va a tener problemas, ¿sí? Pero que no los tapemos. O sea, imagínense que alguien llegara con el doctor, oye, ahí te doy una lana para que los estudios salgan bien. Oye, pues es para tu salud, o sea, ¿cómo me vas a dar una lana para que salga bien tu presión arterial? O sea, es por tu bien que sepas cómo estás. Entonces no tiene sentido una espiritualidad que realmente esté mala y que la maquillemos. Vale la pena ser demasiado transparentes con nosotros mismos y medirnos, ¿sí? Esa serie busca eso, que realmente tengamos nosotros herramientas para medirnos. Y la salud física, hermanos, es algo que el cristianismo no ha cuidado del todo, ¿sí? Así lo voy a plantear. Ustedes han escuchado si han viajado en avión, pues lo saben, pero si no, no sé si han escuchado que cuando las indicaciones de las personas encargadas de los sobrecargo te dicen que si surge una despresurización, que te ponga la mascarilla tú primero, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. O sea, no que ayudes a otros y luego tú, sino tú primero. ¿Por qué? ¿Creen que es egoísta eso? No. ¿Qué es lo que sucede ahí? O sea, que necesitas estar bien tú. Necesitas estar bien tú para poder ayudar a otros, hermanos. Entonces el cristianismo tiene que ver de seguir un camino que ya tenemos trazado del regreso a la tierra prometida, y en ese camino nuestro propósito es ayudar a otras personas. Tenemos que estar bien nosotros. ¿Están de acuerdo? Eso se aplica, hermanos, a toda la vida entera, ese principio de los aviones. Entonces, para ser útiles, tenemos que estar bien. Para poder ayudar, tenemos que estar sanos, ¿sí? Porque al final de cuentas, si contáramos por horas trabajadas, por actos de servicio, nuestra participación para con Dios, ¿quién va a participar más? O sea, depende de otros factores, pero así, de manera grosa modo. ¿Quién va a poder aportar más? ¿Alguien que muera a los 25 años o alguien que muera a los 80? ¿Quién va a tener más oportunidades? El que muere de viejo. Más oportunidades, tal vez puede ser un mediocre y hace más el de 25, Sí. pero quiero que entiendan mi punto, ¿sí? Hay más O posibilidades. sea, hay muchas más posibilidades y creo que morir a los 25 pues es una tragedia, ¿no? Siendo que la esperanza de vida en estos tiempos es de 70 y tantos, ¿ok? Pero bueno, la verdad es que vivimos bajo muchos factores y a veces son accidentes, a veces son situaciones muy complicadas
que no tienen a veces que ver con nosotros. Pero bueno, aquí lo que estoy tratando de enseñar es que el cuerpo importa para la misión que Dios nos ha dado. Importa mucho. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, todos se lo saben, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está hablando tanto metafóricamente como literalmente. Del corazón mana la vida, en la sangre está la vida que corre por todos nuestros órganos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el cristianismo desde mi punto de vista? Pueden ser que alguien opine otra cosa diferente, pero para mi punto de vista el cristianismo, fíjense, el cristianismo o los pastores o las iglesias no es que digan no tienes que cuidar tu cuerpo, o sea, no lo niegan, no se niega. Todos sabemos que tenemos que cuidarlo, pero no se le da el énfasis. O sea, yo les pregunto a los que tienen más de 40 años en el evangelio, ¿cuántas predicaciones o enseñanzas dedicadas o puntualizadas acerca del cuidado del cuerpo como tal? Yo, en mi personal, con pocas, ¿sí? Y creo que se minimiza el cuerpo o la salud del ser humano. No es que se desprecie o se descarte, pero no se enseña como prioridad y rara vez se nos enseña que es parte de una espiritualidad. De hecho, se piensa que el cuerpo no es parte de la espiritualidad, y yo estoy con la Biblia enseñándonos que sí, es parte de lo espiritual. El cuerpo ha sido como que algo secundario para el cristiano, como no es algo espiritual, entre comillas lo digo, se puede atender después, se puede cuando haya tiempo. Hemos aprendido a hablar de fe, de servicio, de entrega, de piedad, y el cuerpo lo llegamos a descuidar, ¿sí? Entonces, el problema no es que no le demos el lugar espiritual que le corresponde. El problema es ignorar cuánto nos afecta el mal cuidado del cuerpo en nuestro día a día. No solo en una espiritualidad completa desde el punto de vista cristiano, sino en el día a día. No cuidar el cuerpo nos afecta muchísimo en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. O sea, ¿a quién le gusta sentirse mal? ¿A quién le gusta no estar al 100? A nadie, ¿verdad? Entonces, Pablo, hay un pasaje que todos sabemos de memoria y hasta lo tenemos ahí en el comedor, lo recitamos, lo creemos, pero creo que no le damos la profundidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo, que es tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Pregunto, ¿sí saben o no saben? Sí. Y la pregunta es, ¿lo tratamos como templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no es fácil y porque no sabemos muchas cosas de cómo conjuga la vida cristiana con el cuerpo. El templo no es algo para idolatrar, pero no es algo para descuidar, ¿sí? Cualquier habitación donde hay morada, donde la gente vive, se debe de mantener. ¿Están de acuerdo? O sea, si nuestra casa nos estresa que esté desordenada, bueno, no sé si les estresa, espero que sí. Sí. ¿Les estresa que su casa está desordenada? Sí, mucho. ¿Y entonces por qué no les estresa que la casa del Espíritu Santo no esté ordenada? Es que es de él. Porque el Espíritu lo ordene. No, o sea, Es que es de él, no mía. es el templo que te encargó a ti para que Él more. Y no saben cómo esto afecta a una espiritualidad sana, que el Espíritu Santo no esté ahí de una manera sana. Eso en desorden afecta muchísimo la vida espiritual, más allá de las predicaciones que podamos dar y las que no se han dado, hermanos. ¿Sí? Espero que no me apedríen. Sí. Entonces la casa se arregla, la casa se limpia, la casa se mantiene para que sea confortable, agradable y útil. Y estoy seguro que a todos les ha pasado cuando van a tener visita, ¿qué hacen? Limpieza exhaustiva.
Hermanos, el templo del Espíritu necesita limpieza exhaustiva. No es, el cristianismo no es no pecar, no es no fallar, hermanos, es entender que estamos en esta vida y nos vamos a enlodar y hay que limpiarnos constantemente, hay que mantener limpio. Así como los trastes se multiplican, así se van a multiplicar nuestros desórdenes y nuestros pecados. Hay que limpiar, no hay que caer en el juego del enemigo que dice, no, acumúlalo, Dios ya no te va a perdonar, volviste a fallar. No, hay que limpiar, es una casa que se debe limpiar. La volví a regar, vuelve a limpiar. ¿No? ¿Qué pecado no puede ser perdonado por Dios? El de la incredulidad. El de que tú le creas más al enemigo, que como ya pecaste demasiado en lo mismo, Dios no te va a poder perdonar. ¿Sí? Y uno de los pasajes que en su momento yo ponía como pretexto, pero de juego, aunque muy en el fondo era cierto, mi pretexto físico para era el apóstol Pablo. Me acuerdo que mi papá cuando me decía que porque no hacía ejercicio, yo le decía, el ejercicio para poco es provechoso. ¿Ya han leído ese pasaje? Sí. 1 Timoteo 4:8, alguien que lo lea para no estar ahí especulando. Sí, yo decía esa parte y lo decía en serio, yo lo decía en broma porque yo sabía que va más allá de lo que se pretende escuchar así de primera instancia. ¿El puro 8? Sí. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Otra vez la primera parte. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, o sea, si lo leemos, si le ponemos ahí punto, pues, oye, si aprovecha para poco, pues tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo. ¿A poco? O sea, aprovecha para poco. ¿Están de acuerdo? Y la pregunta es, ¿dice eso Pablo? Fíjense, el asunto es que el pueblo judío mayormente y en aquellos tiempos pues no necesitaban una enseñanza así de lo que es el cuerpo, porque ellos lo cuidaban. Sí, tenían buena alimentación. Tenían buena alimentación y tenían buena actividad física. Entonces por eso no hay tantas instrucciones en la Biblia sobre, o sea, no os paséis, te coméis, ¿no? No es como un pueblo sedentario. ¿Por qué? Porque no había ese problema como lo hay hoy, entonces por eso no hay tanto énfasis. Pero nosotros como pastores debemos entender que hoy es una necesidad primaria que atendamos bien el templo del Espíritu. Y para atenderlo bien hay que limpiar, y en el caso del cuerpo hay que ejercitarlo, en el caso de la mente hay que ejercitarla, ¿sí? Entonces el ejercicio corporal tiene poco provecho. ¿Y lo que dice la piedad? Pero la piedad tiene para esta vida y para la siguiente. Ok, o sea, tenemos que entender el pasaje completo, ¿no? Si el ejercicio físico lo comparamos con la piedad, pues es menos provechoso. No que no sea provechoso, sino que es menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piedad es provechosa en esta vida y en la que sigue. Y el ejercicio del cuerpo es provechoso en esta vida. Pero es muy provechoso en esta vida. Comparada con la piedad es poco provechoso. Si lo comparamos con otras cosas es muy provechoso. Si lo comparamos en esta vida es muy importante tenerlo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. O sea, lo que Pablo está haciendo es al contrario de lo que entendemos. Él está valorando el ejercicio físico. Está dando por sentado que todos entienden, esa comunidad, que el ejercicio es muy provechoso. Pero cuando él lo dice, así como ustedes entienden que el ejercicio es provechoso, es poco en comparación a la piedad. Se entiende diferente. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, esa comparación es para decirles a alguien que ya entendían que el ejercicio es importante, también se ejercitan en la piedad. Pero hoy nosotros necesitamos recordar, cuando hemos desplazado el ejercicio físico o la salud a segundos términos, que se nos recuerde que eso también tenemos que cuidarlo. ¿Sí? Porque eso nos afecta muchísimo en nuestro día a día y en nuestra vida espiritual. Porque la Biblia nos enseña, como dije, enfáticamente acerca del cuidado del cuerpo. Y repito, porque la Biblia presupone lo que hoy no es tan evidente, que las personas cuidaban su cuerpo. ¿Sí?
Biblia mayormente no fue escrita para una cultura hipercalórica como la de hoy. O sea, que consumimos demasiadas calorías en español. ¿Sí? Una cultura sedentaria. Muchos no nos movemos, estamos ahí sentados aplastados, como diría mi mamá. Aplastados en una silla, viendo el monitor de la computadora o manejando el taxi. Estamos aplastados, ¿no? O sea, en el sentido metafórico. Entonces, no fue escrita la cultura de la Biblia, no era gente que consumía muchas calorías, que era sedentaria, que estaba crónicamente estresada, voy a llegar allá, luego me voy para acá, y luego mi hijo, y luego la ansiedad. No estaba desconectada con el esfuerzo físico cotidiano, eran agricultores, ganaderos, etc. ¿Sí? Era muy diferente la vida en aquel entonces. Entonces nuestra forma de vivir hoy es muy distinta. Comida ultra procesada, ritmos acelerados, estrés constante, descanso insuficiente, ¿sí? Sobreestimulación de las redes, de los sentidos, demasiada información, demasiadas referencias, ¿sí? Entonces nosotros ya no vivimos en aquellas condiciones, y estas condiciones que hoy nosotros vivimos no fueron diseñadas para que el cuerpo funcione bien. Mejor dicho, el cuerpo no fue diseñado para soportar todas las nuevas condiciones en las que estamos exponiéndonos, ¿sí? Entonces, que no nos sorprenda entonces, si no estamos atendiendo a eso básico de cuidar nuestro cuerpo, que vengan ese desgaste, esos signos silenciosos con el tiempo, ¿sí? Así como la presión, hay otros signos vitales que vienen con el tiempo, como el índice de masa corporal, ¿sí? Que no subes medio kilo de ayer para hoy. ¿Están de acuerdo? Sí, así es. Pero ya subiste medio kilo el primer año, otro medio kilo el segundo año, otro medio kilo el tercer año, y ya a los 10 años, pues ya es parte de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvimos el cuidado, ¿sí? Entonces, necesitamos entender en qué sentido estoy insistiendo desde hace muchos años el cuidado del cuerpo, ¿sí? Es en el sentido para el cual fue diseñado el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo fue diseñado y tiene un orden, y el orden es importante para que Dios pueda traernos paz y armonía, ¿sí? No es como que los gordos no van a estar en el reino de los cielos. Pues no se trata de eso, ¿no? O los que están bien enfermos, o los que tienen enfermedades crónicas, no. O sea, y no es lo mismo, a lo mejor personas que nacieron en una familia que venían con buena cultura de la alimentación, alguien que estuvo en la calle, ¿no? Durante 40 años, no es lo mismo el cuidado que vamos a llegar a la fe. O sea, no se trata de compararnos, se trata de desde nuestras condiciones cómo podemos ordenar esa parte de nuestra vida que necesita ordenarse. ¿Están de acuerdo que necesita ordenarse? Sí. Amén. Entonces hay que tomárnoslo en serio. En el punto en el que estemos, debe de haber signos de avance, de mejora, ¿sí? Bueno, entonces hablamos ya de diseño del cuerpo, hablamos de rangos o parámetros, y tenemos que hablar de que hay que crecer, hay que ir avanzando, ¿sí? Importante aquí, algo que a veces no solemos expresar con claridad los pastores. Cuando hablamos nosotros de parámetros, ¿sí? O cuando ponemos algún ejemplo de alguien que está haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal, hermanos, no significa que debemos imponer moldes a otros, ¿sí? Porque todos somos diferentes. En la medicina, como vimos, los rangos saludables saben que hay diversidad, reconocen la diversidad. O sea, no es lo mismo como se mide, como debe estar la presión, como dijo Lupita, a una persona de 5 años, a una persona de 80 años, ¿sí? O la historia que trae, su historia clínica, o su contexto, o su genética, ¿sí? Entonces, no podemos medirnos de la misma manera porque todos tenemos un llamado o tenemos una historia, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio físico que estamos llegando a la conclusión que es importante tenerlo en cuenta en nuestra vida espiritual. No es lo mismo
esa pieza del ejercicio que es básica en la espiritualidad, en las piezas que estamos acomodando, no es lo mismo cómo va a llevar a cabo el ejercicio físico una persona que se dedica al deporte. Pensemos en un basquetbolista. No es lo mismo el tiempo y los ejercicios que deberá hacer el basquetbolista a yo, que trabajo 12 horas. Tengo una familia, ¿están de acuerdo? O al misionero que está allá en la sierra. ¿Entienden el punto? O sea, no podemos comparar, o sea, no quiero que lleguemos a la conclusión, hay que meterse al gimnasio todos, o hay que hacer 3 horas de ejercicio. No se trata de eso, se trata que entiendas el rol que juega el ejercicio físico en tu vida y que hagas algo, que avances. Tampoco que pongas pretextos como que no, pues yo no soy deportista, no, pero hay que tener en cuenta esos parámetros. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, no podemos vivir de manera distintas, pero estando en el rango sano de la espiritualidad, ¿ok? Entonces, repito, los parámetros que estamos tratando de enseñar o establecer no buscan que todos lo vivamos igual, sino más bien que no te destruyas sin darte cuenta. Porque a veces los parámetros que ponemos en el cristianismo es que todos vengan de saco y de corbata. Eso es espiritual, ¿sí o no? Y, o sea, no lo dicen explícitamente, pero parece que eso es la espiritualidad, que nos parezcamos en el peinado, en usar corbata, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el trasfondo que vienen las personas, un pandillero, ¿no? ¿Por qué le vas a exigir que se corte el pelo de tal forma? O que se quite los tatuajes. Eso no es un parámetro para él cómo viene. Él debe llegar, aterrizar en Cristo y agarrar su camino y su ritmo. Y así nosotros no debemos compararnos con nadie más, porque si nos comparamos con esa persona que viene así y batalla en ciertas cosas, vamos a decir estamos bien. O si nos comparamos con el misionero que solo se dedica a leer la Biblia, a leer y a estar en misiones, pues vamos a decir estamos bien mal. Debemos entender el rango y el llamado de cada uno de nosotros, nuestra historia, nuestra vocación. ¿Sí? Bueno, entonces, la Biblia no comienza con mandamientos. Fíjense bien, la Biblia no comienza con mandamientos. Ustedes saben, la Biblia y los mandamientos vienen como hasta 1000 años después, me acuerdo, 1200. ¿Sí? La Biblia comienza con diseño, con orden. Fíjense bien, la Biblia comienza con diseño y con orden. Dios crea, Dios separa una cosa de otra, Dios delimita y llama bueno a aquellas cosas que funcionan conforme a su diseño y conforme a su propósito. Y la pregunta es, ¿cuál es el diseño que trajo para nosotros y cuál es el propósito que trajo para nosotros? Hermanos, no es desorden. ¿Sí? Y los mandamientos simplemente nos van delimitando puntualmente en el día a día qué cosas pueden afectarnos. Pero si no entendemos que todo precede de un diseño y de un orden, nos vamos a perder en el legalismo de que tienes que hacer las cosas así. Tienes que leer 10 capítulos diarios, me gusta ese ejemplo. Tienes que leer 10 capítulos diarios para que seas espiritual. O sea, sí podía ayudar, pero eso no es lo único que hay que hacer. Hay que tener orden en la familia, hay que tener orden en la salud, hay que tener orden en las finanzas, hay que entender tu propósito. No es lo mismo lo que yo me voy a meter en las finanzas que lo que se va a meter el empresario. Pero yo tengo que tener orden en las mías. ¿Me explico? Esa parte tenemos que tenerla clara, hermanos. No me puedo comparar con el llamado al pastor, no me puedo comparar con el deportista, porque ambos tienen dos campos diferentes, pero tienen que estar en el rango. Una espiritualidad dentro del rango. Y esa parte no se entiende a veces. A veces oramos 5 minutos y ya no sabemos qué decir, y luego escuchamos al hermano que puede tardar 2 horas y ora bien bonito y nos sentimos mal. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es orar con nuestras palabras. Amén. Y si en oración en público no es lo nuestro, pues no es lo nuestro. Y son secados. Porque eso va a ser problema. Mientras que tú estás entendiendo la conversación con Dios, la comunión con Dios, cómo afecta tu día a día, eso es más importante que el tiempo que pases o las palabras que digas.
En la medida que entiendas el orden que Dios quiere, el diseño que Dios quiere en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en lo que haces en el tiempo libre, vas a entender más de la oración. Amén. Entonces la Biblia no comienza con mandamientos, sino con diseño, con orden. Antes de hablar de pecado, la Biblia habla de armonía. Antes de hablar de obediencia, habla de una vida funcionando conforme al diseño. Sintetizando lo que hemos dicho hasta el momento, el cuerpo en la Biblia nunca fue excluido como parte de la espiritualidad. De hecho, el cuerpo es parte del diseño, es el lugar donde, hermanos, el cuerpo es el lugar donde vivimos la fe, donde la fe se manifiesta y se expresa. El cuerpo es lo tangible, es lo que las personas ven, por eso es muy importante. ¿Sí? Ahí se observa, ahí se nos observa. Por eso hay que atender el ritmo, hay que atender las emociones, hay que atender la salud física. Nuestro Señor descansaba, nuestro Señor madrugaba, nuestro Señor paraba, ¿sí? Y también no nos podemos comparar porque el Señor tenía una misión específica esos 3 años. Estoy seguro que no fue igual la intensidad de su vida los 30 años antes a esos últimos 3 años. También hay que entender el momento en el que estamos viviendo, la intensidad que debemos imprimir. Hay tiempos que vamos a necesitar descansar, que solo se nos sostenga en la gracia de Dios. Hay tiempos que tenemos que apretar, tenemos que levantarnos, tenemos que entender los parámetros sanos. Pero olvidarnos de Dios, pero nunca abrir la Biblia, pero nunca confiar en sus promesas, eso es una vida fuera de rango, una espiritualidad fuera de rango. Y no podemos justificarnos, es que mi proceso es diferente, ¿me explico? Sí. Entonces, toda esta espiritualidad sabe que Yahweh tiene para todos. ¿Sí? La verdad es que Dios nos está hablando. Vamos al último pasaje que quiero abordar hoy, que me gusta mucho, 2 de Pedro 1, 3 al 11. 2 de Pedro 1, 3 al 11. Dice la palabra de Dios que su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, fíjense bien, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¿Cómo debemos vivir? Con devoción. ¿Qué significa devoción? ¿Devocionales? ¿Qué significa devoción? Qué difícil definir devoción. Inténtenlo. ¿Qué significa devoción? Como una comunión afectiva con Dios. Vivir con devoción, una comunión afectiva con Dios, vivir. ¿Hay alguien más? Dar el lugar primordial a Dios. Okay. ¿Qué más piensan? Vivir con devoción. Estoy viendo con devoción. Vivir con el temor de Dios y siendo congruente lo que dices y lo que actúas. ¿Okay? ¿Alguien más? Anímense. Amén. ¿Qué más? Devoción. Vivir con devoción. Vivir con devoción. ¿Con entusiasmo? Bueno, suena bien. Con devoción. ¿Con qué? Devoción. Devoción. Oh. Yo lo puedo asimilar como vivir con tomándote en serio las cosas importantes, ¿no? O sea, tengo devoción, si es parte de emoción, si es parte de entendimiento, y es parte de tomarse las cosas en serio. Y luego lo buscan en el diccionario para complementar. Pero devoción, fervor religioso. Fervor es constancia, es pasión, es, ¿no? Yo creo que es darle lugar a las cosas, el lugar que cada cosa tiene de importancia, ¿sí? Todas las cosas son importantes, pero hay que darle su importancia a cada una en su debido lugar. Entonces Dios nos ha concedido todas las cosas para vivir con devoción. Dice precisamente por eso en el versículo 5, precisamente por esto, esfuércense. O sea, no va a venir, hermano, voy a orar por ti para que Dios te dé cosas, ¿no?
O sea, debido a las circunstancias de la vida humana, dice, esfuércense en añadir a la fe, a su fe, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades se abundan en ustedes. ¿Cuáles cualidades? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal, el amor. Si esas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, una vida de devoción es una vida de utilidad y de frutos. Vivir con devoción es vivir entendiendo el tiempo en el que estamos viviendo. Jesús entendía el tiempo que estaba viviendo cuando nació, que era de preparación, y fue al templo a escuchar a los sabios, ¿se acuerdan? Sí. Y entendió el tiempo de su ministerio donde le iba a llevar a la muerte, que era todo el día, todo el tiempo. Levantarse muy de mañana, ¿se acuerdan? Vivir con devoción es entender el tiempo en el que estás viviendo y tu llamado para que Dios te llamó. Tu vocación. No todos somos llamados para expresar la fe de la misma manera. No todos adoramos a Dios de la misma manera. Algunos adoran a Dios con su música, con su instrumento. Otros adoran a Dios con su pensar, con su pensamiento, con su escritura. Otros con su trabajo. Otros con su manera de relacionar con las personas, con cómo las abrazan, cómo tienen amistades. Necesitamos entender lo que tenemos de parte de Dios. Porque si yo me voy a comparar, no, es que yo no puedo predicar como Él. Sí, pero yo no me puedo relacionar como tú con las personas. ¿Me explico? Vivir con devoción, vivir con entendimiento para que no seamos inútiles e improductivos. Repite, no quiero ser inútil. No quiero ser inútil. ¿Me estás oyendo? ¿Estás oyendo inútil? ¿Me están oyendo? Ok. ¿Qué dijo? Entonces, fíjense, Pedro describe esta vida cristiana como un crecimiento en orden, ¿no? El orden que va creciendo. Dios ya nos ha dado todo lo necesario para vivir conforme a su voluntad, ¿sí? Por eso hay que desarrollar fe, conocimiento, entendimiento, dominio propio, constancia. Dominio propio hay que desarrollarlo, ¿sí? Yo no tengo fuerza de voluntad, hay que desarrollarlo. O sea, ¿sí o no se necesita fuerza de voluntad para que la salud sea regulada? Sí. Para no comer más tacos de lo que podemos comer esta semana, para no comer más grasa de lo que podemos comer esta semana, para no más maruchan de lo que puedo comer este bimestre. Dominio propio. O las cosas que pueden soportar mi cuerpo a mi edad y en mi historia. ¿No? O sea, así es, hermanos. ¿Sí? Y todos tenemos algo. Y yo no puedo decir que el que no toma coca ya es santo, porque pues, puedan tener otras cosas, ¿no? ¿Sí me va entendiendo? Sí. O solo va agarrando justificaciones para defenderse. No, ya se me quitó el inútil. Ok, se llama espiritualidad sin maquillaje. ¿Sí? Nos va tomando el maquillaje. Entonces, fíjense, el dominio propio aparece aquí en estas etapas o añadiduras. Aparece algo clave, el dominio propio, ¿sí? Fíjense, el dominio propio no es castigarnos o reprimirnos, es gobernarnos, ¿sí? O sea, sin dominio propio las cosas se salen de orden. Cuando esas cosas abundan, esas que hablamos de la fe, el conocimiento, el dominio propio, la constancia, cuando esas cosas abundan, la vida se vuelve útil y fructífera. Hermanos, es la vida que Dios quiere de nosotros. Y hasta ahorita estábamos concentrados en esa serie en signos, ¿no? En parámetros. Entonces, hermanos, el parámetro de la vida cristiana, el mayor parámetro es el fruto. Hay que dar fruto. Y cada uno dará frutos diferentes. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Unos darán naranjas, otros darán toronjas. De acuerdo a lo que uno es llamado, de acuerdo a lo que uno tiene. ¿Sí? Vamos terminando con esto, que considero las cosas más importantes que estamos enseñando, ¿no?
todo lo que he dicho hasta el momento hace sentido a todos nosotros, es importante la salud. Pero, ¿cuál es el problema de no entender una espiritualidad sana? Que vamos a aprender una espiritualidad por maquillaje y que eso no sirve de nada. Es como si le pagáramos al que nos toma la operación para que salga bien. No sirve de nada una espiritualidad con maquillaje. ¿Sí? Así como la presión arterial puede mantenerse elevada durante muchos años sin darnos cuenta, algo parecido sucede con ciertas espiritualidades que aprendimos a normalizar. Funcionamos, estamos aquí en la iglesia, parece que andamos bien, pero hay vidas fuera de rango, vidas no saludables, ¿sí? La espiritualidad superficial es la más fácil de evaluar, pues por lo que veo juzgo, ¿no? ¿Cómo juzgamos a las personas? Pues como vienen vestidas, como usa su ropa, como viene su actitud, viene de malas, mira cómo la cara que me está haciendo, hoy ni saluda a nadie. Esa espiritualidad superficial puede hacernos sobrevivir, o sea, podemos estar bien, pero no sabemos si las personas están destrozadas por dentro o desordenadas, ¿sí? Y esa espiritualidad va acumulando, o sea, porque nos enseñaron a decir estamos bien, estoy bendecido, y a veces no estamos bien ni bendecidos. Y no, como estás bien y bendecido, pues nadie va a orar por ti, nadie va a preguntar por ti, nadie va a hacer algo por ti. Y esa es la primera espiritualidad que debemos derribar. Se vale estar mal. Lo hemos enseñado en otros sermones y enseñanzas. Se vale estar mal. Se vale porque somos humanos. Porque es posible. Porque los cristianos también pueden desgastar en su fe. Desgastarse. Esa acumulación de cansancio, esos ritmos de vida. Incluso ritmos de vida de actividades de lunes a domingo en la iglesia. Que llevan a muchos, después de muchos años, a colapsar. Y parece que estaban bien, y parece que vivían fervorosos, estando ahí puntuales, estando ahí en cada actividad. Yo crecí en mi juventud y adolescencia yendo a la iglesia 6 de 7 días. Estaba en todos los ministerios. De alabanza, de jóvenes, de no sé qué. Y parecía que era una vida espiritual sana, pero no lo es, hermanos. En algún punto colapsé. ¿Sí? Entonces no podemos guiarnos por una espiritualidad superficial y pensar que todo va bien, porque, hermanos, el cuerpo, como dicen y como escuchamos, nos va a pasar la factura, ¿sí o no? Yo ya hago algunas. ¿Cuántos dan facturas? Amén. El cuerpo pasa la factura. Entonces no podemos justificarnos de que porque estoy haciendo algo para Dios, descuidar tu cuerpo. ¿Sí? Y tampoco se vale que por cuidar tu cuerpo no hagas nada para Dios. ¿Sí? Porque somos buenos para justificarnos, ¿sí o no? Esa es otra espiritualidad que parece legítima, porque lo que dije hace rato lo puedes usar para como pretexto. Estamos en un proceso. Yo no soy pastor, no soy o sea, podemos decir eso. Todos venimos de historias diferentes. Entonces, el problema es justificarnos para justificar un desorden o una mediocridad. ¿Sí? Todos venimos de historias diferentes. Todos podemos tener un llamado diferente, hermanos, pero todos somos llamados a dar frutos. Amén. ¿Sí? Y decimos a veces, Dios está trabajando conmigo. Y sí es cierto, pero lo decimos como justificación. Para no tener dominio propio, para no ponerle un alto a mi actitud o a mi mal carácter. Eso también es una vida fuera de rango. ¿Sí? Lo que quiero insistir demasiado cada vez que pueda, hermanos, es todo eso que estamos viendo, esas espiritualidades falsas o verdaderas, o estos parámetros o estos rangos, no es para que nos comparemos con nadie. Fracasaría esa serie si lo único que vamos a lograr es compararnos con los demás. No es para que tú te evalúes tú mismo. ¿Sí?
Porque, repito, si nosotros comparamos nuestro camino con aquel que es pastor de tiempo completo, pues nos vamos a deprimir. Y a veces los pastores de tiempo completo no han sabido expresarse en términos de gente que va a trabajar 12 horas, que se traslada a otras 2, que tiene problemas económicos, que tiene problemas en casa y dicen, no, hermanos, tienen que levantarse a las 3 horas. O sea, tienen que cuidar una familia, tienen que llevar un sustento también. ¿Explico? Pues no podemos compararnos. Tienes que tomar en cuenta tu historia personal, tu llamado particular. ¿Sí? Pero bueno, los signos vitales entonces no se interpretan de manera aislada. Cuando alguien lo van a operar, por ejemplo, un protocolo de cirugía, miden todos sus signos vitales en conjunto. No dicen, la presión está bien, sí hay que operar. No, también tienen que medir la oxigenación. No, también tienen que medir no sé qué tanto. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es lo importante de los signos vitales, se leen todos juntos. Y la vida espiritual que queremos enseñar, una espiritualidad sin maquillaje, hermanos, se tiene que medir todas las piezas juntas. ¿Cuáles son las piezas juntas? Lo que hemos visto hoy, cómo cuidamos nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo está nuestra temperatura, nuestras actividades, ¿sí? Cómo está el uso que le damos al tiempo, cómo están nuestras emociones bajo presión, cómo está nuestra salud física, cómo está mi vida familiar, cómo está mi progreso en el trabajo, cómo administro mis finanzas. Todas esas cosas hablan de nuestra espiritualidad, no decir, bueno, yo nada más voy por el dinero, no, yo nada más voy por la familia, no. Todas importan, como los signos vitales, ¿sí? Un rompecabezas, y con eso termino. Un rompecabezas, el rompecabezas de la espiritualidad sin maquillaje, hermanos, tiene piezas clave, ¿sí? Un rompecabezas tiene muchas piezas, ¿están de acuerdo? Sí. Pero la espiritualidad sin maquillaje tiene piezas claves que si la pones te da mucha luz sobre otras cosas. Y ya sabes que acaba otra pieza conectada y acaba otra. Pero que si no la tienes, desfigura la imagen y no sabes de qué estás hablando. Es incoherencia, hermanos. La salud física es una pieza clave en la espiritualidad del ser humano. Así es. Tómenselas en serio. Me las estoy tomando en serio. Y te invito a que las tomes en serio. Y no es fácil. Amén. Amén. Pónganse de pie. Empieza con calma, empecemos con calma porque son varias piezas las que hay que poner en orden y preguntémonos cuál es el área más crítica para comenzar por ahí a lo mejor. Si esa área de tu vida está más ordenada, más libre que antes, va tomando orden, no tiene que sanarse el día siguiente. Amén. Entonces, hoy no necesitamos hacer más cosas espirituales, sino revisar si estamos cuidando las cosas básicas que hacen posible una espiritualidad sana. Antes de pensar en más fruto, conviene preguntarnos si estamos dentro de los rangos, ¿sí? Algunas cosas de nuestra vida van a necesitar regulación, otras van a necesitar límites, otras decisiones sencillas y otras decisiones sostenidas, otras decisiones difíciles. Colocar la salud en su lugar no es el final del camino espiritual, pero sí puede ser el comienzo de una vida más coherente, de una vida más sostenible. Cuando nuestra vida comience a aprender a vivir en rango, hermanos, la imagen empieza a tomar forma y la fe entonces deja de ser una carga que se aguanta y se convierte en algo natural. Dios, te damos a ti, Señor, la oportunidad que vengas
tomes todos los signos que necesitan ser medios en nuestras vidas, que ordenes, que reveles aquello que está dañándonos, porque más allá de los rangos y de estar dentro de ellos, es que estar fuera nos daña, nos destruye y a largo plazo nos colapsa. Hoy queremos levantarnos de a poco, Señor. Sabemos que no es fácil levantarse y tomar decisiones, y poner límites acá, poner límites allá, tomar decisiones, pero lo que sí sabemos es que con la ayuda de tu Espíritu podemos vivir una espiritualidad sin maquillaje, que no oculta, que no finge, sino que pone manos a la obra, porque tú nos has dado todas las cosas para vivir de acuerdo a tu voluntad, para vivir con devoción, para ser productivos, para ser útiles en tus manos, para dar fruto. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestra casa, a ordenar nuestras finanzas, a ordenar nuestras emociones, a someter, oh Señor, esas desórdenes en nuestra alimentación, en nuestro exceso, en cómo dormimos, en cómo nos desvelamos. Ayúdanos a entender el porqué de esas cosas, Señor, porque son importantes para una espiritualidad que tú quieres. Gracias, Señor. Bendicimos a las familias, a aquellos que necesiten un milagro de sanidad, a aquellos que necesiten circunstancias muy críticas que no se puedan arreglar ni con una vida completa. Yo te pido que traigas milagros en este momento en las personas, que ordenen, que traigan paz, una paz que ordena y sobrepasa entendimiento. Gracias, Señor, por esa palabra y por tu presencia con nosotros hoy. Amén. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.